Aquí le mostramos el índice sobre las asignaciones, asignación 1, asignación 2, la investigación 1, investigación 2, que es la investigación 2, es importante porque trata de las fuentes del derecho, está dividido en 9 grupos. También tenemos un trabajo individual sobre el fallo en materia internacional, que cada estudiante debía escoger un fallo y explicarlo. Tenemos aquí ya el desarrollo en pleno del contenido, que es el cuestionario número 1, que empieza con la pregunta que es el derecho internacional privado. Investigar sobre las características del derecho internacional privado, y así una serie de sucesiones de preguntas como esta, que la vamos a ver más ampliamente. Investigue cuáles son las fuentes del derecho internacional privado. Llegamos a un punto donde hice un breve resumen del primer cuestionario de las primeras clases de la profesora Eira. Este primer cuestionario abarca en gran medida en cada una de sus preguntas formuladas el contenido explicado por la profesora Lee en la presente materia, iniciando con un esbozo sobre lo que es la materia internacional, de manera que nos fuéramos involucrando en la profundidad del título de la materia. Continuamos, aquí unas diapositivas que ella utilizó para dar la clase, Derecho Internacional Privado, explica ahí lo que es. Igual aquí un seguimiento sobre las características de Derecho Nacional, Derecho Positivo, Particulares y Forum Shopping. Y aquí esta otra nos habla sobre el Código de Bustamante, que es el Código del Derecho Internacional Privado, Código Civil, convenios de tratados internacionales. Este es el marco jurídico del derecho internacional privado. En el cuestionario número 4, específicamente se pregunta qué es el Código Internacional Privado y cuál es su objetivo. El objetivo de este Código Internacional Privado es que por medio de sus normas y convenciones y leyes y modelos es fungir como instrumento internacional en la jurisprudencia, la práctica y la costumbre. Continuamos. Y aquí hay otro. Vamos a hablarles sobre las normas de Montevideo que son aplicadas en Panamá. Yo contesté que no son aplicadas en Panamá. Ahí doy una serie de explicaciones. Bien, aquí un breve resumen de la segunda clase. La verdad que una clase se unía con la segunda y la tercera. Sobre la pregunta, ¿qué es el Código Internacional Privado? Cierto que es un conjunto de normas que indican una conducta, moderan el comportamiento, y esto se da en toda la legislación. O sea, nos podemos mover en libertad como persona, como Estado, como organización, pero necesariamente debe existir reglas que armonicen las relaciones. Aquí hay otra lámina que fue presentada en el salón cuando se estaba dando la explicación sobre el Convenio Internacional sobre Normas de Derecho Internacional Privado, que nos habla de las normas de Montevideo, que fue celebrado en Uruguay en mayo del 79. Aquí tenemos otra sobre el Código Civil, que es el fundamento para dar un trato especial a las situaciones privadas internacionales. Debe extraerse de los derechos fundamentales del sujeto. Bien, aquí un extracto de esto. En clase se habló sobre el Código de Bustamante, conocido más comúnmente con este nombre en honor a su proponente, el ideólogo, jurista, abogado y político cubano Antonio Sánchez de Bustamante, quien se proponía establecer una normativa común para América sobre derecho internacional, creando un único Código Internacional Privado, el cual fue presentado en el Congreso Panamericano celebrado en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928. Los países no signatarios en ese momento fueron
disculpen, México, Colombia y Estados Unidos. La investigación 1, ya esta es una investigación por grupo de 2 personas. Nos tocó en suerte al señor Jiménez, Daniel Jiménez, y mi persona, Noris Abigail Granados, el convenio de Viena. Bien, aquí está la presentación del PPT. El convenio de Viena, vamos mejor a ver la diapositiva. Aquí está la sede, también llamado Convenio de Derecho de los Tratados. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y dirigido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Tratado suscrito en Viena, Australia, en mayo de 1969. Bien, aquí hemos seleccionado 6 diapositivas que indican la institucionalidad. Bien, esto era para forjarnos un panorama más amplio. Se adoptó mediante la ley número 17 del 31 del 79, bajo la administración del presidente Aristides Royo. Bueno, definitivamente fue aquí en Panamá. Y quien fuera el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Osores. Aquí ya nos habla del impacto del convenio, el carácter especial de los efectos de los conflictos armados en los tratados. En la gran mayoría de ocasiones, la totalidad de las normas relativas a un tratado, autentificación, fechas, entradas en vigor de consecuencias, cláusulas, etc., depende exclusivamente de la regulación incluida en el mismo tratado. Esos son los alcances que tuvo este convenio. Aquí, como dato curioso, se preparó durante 15 años y entró 11 años después a estar en vigencia. O sea que no todo se da de un impacto cercano, todo es organizado y dista un tiempo para que se haga realidad. Aquí en el cuarto trabajo de investigación, Fuentes del Derecho, este es un trabajo en grupo. A nosotros nos tocó el grupo número 8, formado por González Madeleine, Granados Noris, quien le habla, Jiménez Claudina y Herrera Joel. Nos tocó hablar sobre la teoría del dualismo. Aquí está parte del trabajo desarrollado. Le voy a hablar sobre la introducción, que es la parte que me concierne en esa intervención. Derecho internacional privado. La teoría dualista en el derecho internacional privado, para una mayor comprensión, pensé que era mejor desglosarlo explicando en primera instancia el derecho internacional. ¿Qué es? Es el que regula. ¿Qué es lo que regula? Las relaciones, los vínculos e intercambios que surgen entre 2 o más países. Aquí, como un segundo punto, el derecho internacional privado es el que dirige y regula las pautas a fin de resolver e intervenir sobre asuntos controversiales como diferencias y cuestiones de índole privado que surgen en la vida de cada persona relacionada con la comunidad internacional. Por ejemplo, en asuntos de extranjería, estatus migratorio, matrimonio, los divorcios, reconocimientos de menores, pensiones a menores, también a adultos, jurisdicciones de los diferentes sistemas judiciales y de seguridad, y delitos internacionales, entre otros. Vamos a saltarnos aquí el dualismo. Respecto al término, se hace referencia en relación a los derechos nacionales e internacionales y el derecho, sí. Aquí tenemos un cuadro, los dualistas. Esto generó a través de los dualistas, que es una corriente filosófica.
generan hacia el dualismo y respecto al derecho en una doctrina entre los principios independientes, hegemónicos y coexistentes. Teoría dualista se aboca a dos ordenamientos jurídicos en nuestro campo de derecho en materia de derecho internacional, que son el derecho internacional y el derecho interno, que es el derecho nacional, el derecho de cada estado. Y aquí entonces cada uno de estos derechos tienen diversas fuentes y diversos destinatarios que interactúan entre ellos. El concepto. El dualismo es una doctrina que afirma y se manifiesta sobre la existencia de dos principios diversos, contrarios e independientes entre sí, con características propias que siempre existen en opuestos, pero con un objetivo común, que es el de la manifestación o actuar sobre una cosa en particular, sobre algo en particular. Ese es el objetivo, solucionar algo. En este caso, ese algo es una controversia internacional o un interés internacional. Vamos a ver aquí, como conclusión, el derecho internacional se ocupa de la creación de normas y la aplicación de las mismas están en manos de los estados. Son los estados, a través de los órganos, que aplican el desarrollo de las normas en puntos de encuentro con el derecho internacional. Esta opción es voluntaria, por una parte, y por la otra está el compromiso o la obligación objetiva de los derechos de otros estados. Además, porque el derecho internacional no está conceptuado en una óptica de superestado, porque no queremos un superestado, ese es el pensamiento, que suprima la soberanía de los estados. Bien, continuamos aquí en este otro diagrama, la corriente de la teoría dualista y la relación con el derecho internacional privado. Razón de ser del derecho internacional privado lo vemos en dos puntos, en la pluralidad jurídica y en la razón de traspasar la frontera. Traspasar la frontera es esas relaciones de los individuos y de los estados que tienen intereses o relaciones fuera de su estado. Aquí en la pluralidad jurídica se ve la teoría dualista en el Estado nacional, del Estado nacional y del Estado internacional. Aquí, volviendo a la razón de traspasar las fronteras, nos referimos a los negocios, a los actos personales de cada persona a nivel comercial, mercantil, negocio, que todo eso es igual, y a nivel de familia, responsabilidad y obligaciones familiares. Presento como parte del trabajo de grupo. Bien, esto es interesante, ya lo expliqué individualmente cuando expusimos. Aquí entonces a continuación presentamos en un extracto del trabajo de la investigación individual por grupo. El grupo 1 les tocó hablar sobre la jurisprudencia nacional e internacional. La jurisprudencia es importante y fundamental para el Estado de Derecho, ya que muestra una experiencia y un contenido jurídico que fortalece y brinda seguridad y confianza legal a la administración de justicia en el derecho, tanto internacional, privado como estatal. Puede resolver conflictos de existir un limbo jurídico. Cuando el limbo jurídico se recurre a la jurisprudencia. El segundo grupo le tocó hablar sobre la costumbre nacional e internacional. Es poder constatar la existencia de una costumbre en el derecho internacional, basado en la influencia que posee los precedentes jurisprudenciales internos tanto a nivel nacional como internacional. Ambas son vinculables en razón de la preponderancia de los órganos de los cuales emanan, en las cuales puede manifestarse la fuente consuetudinaria para derivar en la creación de normas jurídicas. El grupo 3, doctrinas nacionales e internacionales, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre ellos
y en cada uno de ellos establece los derechos y los deberes de los estados de la comunidad internacional. Determinan la competencia de cada estado y regulan las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Voy a hacer una pauta y continuamos en el otro video.